Buenos días. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez aquí en la iglesia? Queremos saludarte. ¿Hay alguien? Aquí, bienvenidos. Bienvenida, salude a la persona que está acá. ¿Alguien más que nos visite por primera vez? Queremos saludarte. ¿Todos bien de casa? Muy bien. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer nuestra declaración de fe, porque la palabra tiene el poder de dar vida y de dar muerte. Así es que si traes Biblia, levanta tu Biblia. Si no traes Biblia, tu mano derecha, la de poder, la de autoridad, y a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Creo en la salvación de mi alma, creo en la sanidad de mi cuerpo, creo en la prosperidad de Dios, creo que tengo un propósito en la vida y algo bueno me va a suceder hoy, porque al que cree, todo le es posible. Amén. Así es que todo te va a ser posible. Estamos en una serie que se llama El poder de una palabra, y hoy vamos a ver la parte número 2. Y acompáñame a la palabra en Hebreos 4:12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que tu espíritu de sabiduría sea derramado en este día, y que tú nos puedas transformar, tú nos puedas revelar, tú nos puedas edificar, tú nos puedas llevar hacia el propósito. Te damos toda la gloria. Glorifícate, Jesús, en este día, que es tu día. Te damos lugar para que tú obres en nuestra alma, en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. Amén. Dile al que está a tu lado: la palabra de Dios. Y si traes Biblia, dile: la palabra de Dios. Enséñasela a alguien, dile: mira, la palabra de Dios es más que un libro, es más que una historia, es la voz de Dios hablando a tu espíritu, penetrando en tu alma y convenciendo tus pensamientos. Y en esta escritura, el autor, el que escribió esta palabra, nos menciona 5 características que hoy vamos a desarrollar, para que sepas que como Dios habla, transforma, guía y te lleva al propósito. Amén. Y lo primero que dice, la primera característica que dice, es que la palabra de Dios es viva. Y si la palabra de Dios está viva, dile al que está a tu lado, es porque no está muerta. Si la palabra de Dios está viva, es porque se está moviendo, buscando alguna persona a quien pueda recibir una promesa, una palabra que lo pueda levantar. Está esperando un espíritu vivo, atrapando esa palabra que viene del cielo. Entonces, si la palabra es viva, es porque tiene movimiento, es porque es real, es porque tiene que hacer un efecto en tu espíritu y en tu alma y aún hasta en tu cuerpo.
Y si está viva es porque algo tiene que pasar en esta mañana en ti, si tú la puedes recibir, porque solamente esa palabra penetra para los que dicen: esa es la que yo estaba esperando desde hace días, desde hace meses, desde hace horas, desde hace minutos. Esa palabra es para mí, yo la tomo, la creo y la voy a vivir. Porque la palabra no es logos, aunque es la palabra, pero logos es conocimiento, y el conocimiento está bien, pero necesitamos que la palabra pueda ser un rema en nuestras vidas. Un rema es las revelaciones que tú digas: es que aquí dice que es verdad lo que dice la palabra de Dios, y voy a caminar sobre esa palabra y voy a conquistar lo que esa palabra está diciendo de parte de Dios para mi vida. Porque podemos tener mucho logo, mucho conocimiento, pero no vivir la palabra. La palabra no puede estar revelada a nuestras vidas, y si no está revelada en nuestras vidas no va a causar ningún efecto, y al no causar algún efecto no vamos a poder trascender. Ahora te voy a decir dos cosas por las cuales la palabra no hace efecto en nuestras vidas. La primera es porque hay un espíritu que se manifiesta cuando quieres leer la palabra. Porque ese espíritu no se manifiesta cuando ves Netflix. Ese espíritu no se manifiesta cuando estás viendo el mundial. Porque ese espíritu no se manifiesta cuando estás viendo una serie. Porque ese espíritu no se manifiesta cuando estás en las redes sociales. Porque ese espíritu no se manifiesta cuando estás en tu trabajo. Porque ese espíritu no se mueve cuando estás cocinando, cuando estás haciendo alguna actividad que no tenga que ver con Dios. Ese espíritu se manifiesta cuando vas a leer la palabra. Te empieza a dar sueño. Qué casualidad que agarras la Biblia y no sabes si Dios le estás diciendo amén o ya te quedaste dormido. Pero ese espíritu ahí es donde se manifiesta. Ese espíritu se manifiesta cuando vas a escuchar una conferencia. Hola. Por eso es que no causan un efecto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que primero reconocer y decirle: Señor, perdóname, me estoy quedando dormido, ayúdame, quita ese espíritu que no me deja conectarme contigo. Vas a orar y te da sueño. Ese espíritu solamente te incomoda cuando van a hacer las cosas de Dios. Algunos hasta los lleva al baño. Porque el enemigo no quiere que esa palabra te pueda revelar lo que Dios tiene para ti. Porque cuando una palabra se revela en nuestras vidas, iglesia, no hay nadie que te pare. Porque tú sabes que es verdad. Y sobre esa verdad caminas, porque dice la Escritura que la verdad nos hará libres. Y vas a caminar en libertad sobre esa palabra. Segundo, ¿por qué la palabra de Dios no hace efecto en nuestras vidas? Porque aquel que creó la palabra no lo invitas a que te la revele. Y por eso leemos la Biblia y no la entendemos, porque la estamos leyendo como un libro normal. Aparte, la Biblia no es un libro cronológicamente escrito. Tienes que leer varios libros de los 66 libros que conforman la Biblia. Te manda de aquí para allá y a veces por eso dices como que esto ya lo leí, como que me suena, porque se le llama concordancia. Pero para que la palabra de Dios se te revele, tienes que
invitar al Espíritu Santo. Y muchas veces no lo hacemos. Por eso es que la palabra no se nos revela. Por eso aquellos que hacen su devocional, se les revela la palabra. Espíritu Santo, háblame, ¿qué quieres decir en esto? Porque hay palabras o hay libros, capítulos, versículos que has leído y de repente cuando viene la luz de la luz del Espíritu Santo y te sopla, es como ¿cómo lo podríamos decir? Como cuando te soplan un chisme, ¿no? No sé, así como cuando algo que no sabías y te dice, oye, ¿qué crees que fulanito de tal, así, ¿no? Das de cuenta que así el Espíritu Santo te sopla lo que dice, oye, fíjate que aquí la palabra dice esto, va a hacer esto en tu vida. Y entonces es cuando causa un efecto y dices, wow, esto no lo había visto. Esta escritura la pasé de noche. Es porque la palabra se te fue soplada por el Espíritu Santo para que tuvieras entendimiento y que puedas caminar sobre esa verdad. Así es que dile que está a tu lado, tú necesitas una palabra más que un milagro. Porque si tú tienes palabra, vas a caminar con esa verdad toda la vida. Y un milagro puede suceder en un instante y a veces por falta de administración podemos volver a caer. Dios te puede sanar, pero por falta de administración en nuestro cuerpo podemos volver a caer. Pero si la palabra se te revela porque es viva, porque tiene movimiento, porque dile que está a tu lado, la palabra no es algo. La palabra es alguien que sopló, alguien que desató esa palabra para que tú la puedas recibir y la puedas creer. Y ese soplo viene del cielo, porque Dios sopló aliento de vida para que tú y yo tuviéramos vida, y Él sopla su palabra para que cuando llegue en ti pueda ser viva en tu vida. Fíjate lo que dice en Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso es que Jesús, cuando predicaba, le decía a los escribas, los fariseos, habla como quien tiene autoridad. Era la palabra hablando, el creador de la palabra hablando en la tierra, su misma palabra saliendo de su boca. Y eso es lo que tenemos que creerlo. Dile a mí mismo, cree en la palabra. La palabra tiene que producir vida en el espíritu. Entonces dile al que está a tu lado, necesitamos recibir la palabra en nuestro corazón, porque de ahí mana la vida. Primero la palabra tiene que penetrarte a ti, creerla, que tú la puedas recibir para entonces después predicarle a otros, porque si no, nadie puede dar lo que no tiene. Nadie podemos dar lo que no tenemos. Primero tenemos que vivirla nosotros para entonces desafiar a otros. Tenemos que caminar con la palabra. Dice 2 de Timoteo 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Quién la inspiró? ¿Quién la escribió? Sí, la escribió el hombre, pero fue inspirada por Dios. Porque muchos van a decir, es que ¿cómo voy a creer yo en la Biblia si la escribió el hombre? Sí, pues alguien tenía que
mover la mano y el tinte o pero fue inspirada por Dios. Es como, no sé cómo imaginar, tú estás aquí, ¿qué escribo? Y viene el pensamiento, viene a tu corazón. Y todos hemos experimentado la voz de Dios. Unos lo hemos sentido, es que siento de parte de Dios, siento hacer esto. Es que me impulsa a hacer esto. Pues es Dios hablándote. Dile que está a tu lado, actúa nada más. Ay, pastor, ¿qué cree que fui al hospital y me daban ganas de orar por una persona? ¿Y por qué no lo hiciste? Era Dios hablándote. O sea, te está inspirando el Espíritu. Hazlo. Es Dios hablando en todo tiempo. Entonces está inspirada por Dios con un propósito y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dile que está a tu lado, Dios sigue hablando a través de su palabra. Dile, enséñale tu Biblia y dile, la palabra de Dios son más que letras. Toda persona que lee la palabra tiene que ser afectada. Dice un estudio que si una persona lee la palabra más de 4 días, crea un efecto en tu mente. Hay una transformación y una renovación de tu mente. Porque aquí se almacena todo. Todo lo que tú ves aquí está. Si escuchas malas noticias, no vas a querer salir de tu casa. Si escuchas que la economía está devastada, no vas a querer ni invertir ni nada, porque todo está almacenado aquí. Pero si lees la palabra, si te llenas de las promesas, aunque esté sucediendo lo que esté sucediendo alrededor, vas a venir con tu espada del Espíritu y a deshacer todo dardo del enemigo. Y creer en la palabra. Y por eso dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tú crees esa palabra, pues entonces vas a mover el mundo espiritual y entonces Dios va a actuar, Dios va a obrar, porque hubo alguien que le creyó a la palabra más que a las circunstancias. Es real todo lo que sucede, pero también es más real la palabra de Dios, porque es su voz hablando y esperando que alguien pueda decir, sí, Señor, lo creo. Lo que pasa es que a veces queremos que Dios nos hable de una manera sobrenatural. Hola, soy Dios. Ya habló Ela, ya le habló a Noé, ya le habló de esa forma, ya se comunicó y no le hicimos caso. Ya habló a través de los profetas y no le hicieron caso a los reyes. Ya vino a él a la tierra a través de Jesucristo, habló cara a cara personalmente y tampoco le creímos. Hoy es tiempo del Espíritu Santo, quien te convence de juicio, de pecado y de justicia. Esa voz que el mundo dice que es el sexto sentido, no es el sexto sentido, es el Espíritu de Dios mismo hablando a tu espíritu, hablando a tu ser y decir, no vayas por ahí, no dejes el carro ahí, ¿verdad, Dani? Solo hay que saber conectarnos con Dios. Pero Dios habla en todo tiempo y en todo momento. Entonces la pregunta en esta mañana es, ¿estoy permitiendo que Dios me hable a través de su palabra? Porque hay cosas que Dios nos va a hablar de manera personal aquí.
¿Las estamos buscando? Hay cosas que Dios nos va a hablar a través de aquí, de la iglesia, del pastor, del predicador. Habrá cosas que nos va a hablar a través de la alabanza, de la adoración. Habrá cosas que nos va a hablar a través de dibujos, de imágenes. O sea, pero Dios habla en todo tiempo y en todo momento, con tal de que nos vaya bien. Segunda característica, la palabra de Dios dice que es eficaz. La palabra eficaz significa que la palabra de Dios tiene el poder para actuar en la vida de una persona. Es decir, la palabra de Dios te va a ser un golpe a tu espíritu que te va a hacer así reaccionar. Claro, si tú dejas, ¿verdad?, que Él te hable. Porque ¿cuántas veces no nos hablaron nuestros papás y no les hicimos caso? Yo fui uno de ellos. Aun cuando hacía las cosas mal, mis papás decían: haz esto. Pero si no le haces caso, ahí están las consecuencias. Solo que queremos echarle la culpa a las personas. Es que mis papás. Por eso hace 8 días tenemos que renunciar al espíritu de Adán. Es que la mujer que tú me diste. Tenemos que quitarnos las excusas. Tenemos que, sí, pues sí la regué, ni modo. Yo tomé la decisión. Tenemos que hacernos responsables, pero la palabra es eficaz. Tiene el poder para transformarnos. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces la palabra de Dios tiene el poder o tiene la capacidad para producir algo en nuestras vidas. Y si tú le crees a la palabra, lo que no pudiste hacer en años, la palabra tiene la capacidad de que lo hagas el día de mañana, porque es la que te va a convencer. Todo lo que no pudiste hacer hace años, a lo mejor no pudiste recibir una promesa. Si tú recibes la palabra, tiene la capacidad de ponerte en acción por la voluntad de Dios. Y más si la voluntad de Dios está alineada con el propósito, de entonces Dios va a empezar a obrar y va a empezar a ponerte los recursos, porque es eficaz para que tú llegues al cumplimiento lo más rápido que se pueda. Padre, salva a mi jefe de trabajo para que me vaya bien, me deje menos trabajo. Si tienes misericordia, lo puede hacer. Pero si tu oración cambia: Señor, salva a mi jefe de trabajo porque no quiero que se vaya a una eternidad sin ti, para que restaure su familia. Es diferente, ¿verdad? Ay, que ya llegue mi suegra, que ya, no sé a quién necesitas que llegue. Tus hijos, para que se me acaben los problemas. No, los problemas nunca se acaban. Los problemas cambian nada más. Quítate esa mentira. Fuera mentira. Los problemas nunca se van a acabar. Y es más, entre más estés con Dios, el diablo te va a poner más problemas para que desistas. Pero nadie ha quedado avergonzado por servirle a Dios, porque Él paga y paga bien. Entonces la palabra es eficaz, va a penetrar. La palabra eficaz también quiere decir que va a cumplir su propósito.
Por eso dile que está a tu lado, necesitas una palabra de Dios. Más que una oración, necesitas una palabra de Dios, porque la oración puede llegar nada más al alma, a la emoción, y puede salir, ay, oraron por mí. Pero si la palabra es eficaz, te transforma, entonces no nada más te transforma la mente, sino que vas a empezar a accionar y vas a empezar a accionar, y eso es lo que a Dios le agrada, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la palabra también dice que sin fe, sin obras es... Y muchos dejamos morir la palabra. Nos dan una palabra y nos quedamos sentados esperando que dé fruto. Eso no dice la Biblia. Tenemos nosotros que mover la tierra, tenemos que nosotros quitar las piedras, tenemos que regar esa palabra, creerla, profetizarte y decir escucharla una y otra vez para que se te pueda revelar, porque la palabra se tiene que revelar por el Espíritu, no por tus emociones. La profeta Eliana nos decía, ¿no? Yo le digo a mis discípulos, cuando les den una palabra, grábenla, escríbenla y escúchenla varias veces para que esa palabra puedas tener entendimiento. Y esto me recuerda cuando nos dieron la palabra, cuando iniciábamos la iglesia, y nos dio la palabra la profeta Isabel: van a tener un lugar como este. Y todos nos la dieron en apasionados. En 6 meses, como una embarazada. Y 5 meses, el COVID se cierra. Y los que estábamos buscando local, ¿habrá sido la palabra de Dios? Pues no que íbamos a tener un lugar como este. ¿Dios se habrá equivocado, Dios? Pasaron muchas cosas por nuestra cabeza. Y volví a escuchar la palabra, y le escuchaba la palabra y escuchaba la palabra, hasta que se me reveló y les dije: ya encontré la palabra. No se hablaba de un lugar todavía. No era una nave todavía. Para nosotros la pandemia fue una bendición, porque ahí pudimos comprar la misma consola que en ese tiempo se utilizaba en la iglesia. Pudimos comprar la misma cámara que se utilizaba en la iglesia. Pudimos transmitir los mismos chavitos, ¿cómo se llama? Igle Kids o no sé qué, cómo transmitaban cosas y nosotros pusimos chavitos del reino. Las mismas cosas que tenía la casa, nosotros lo estábamos haciendo en casa. Empezamos a transmitir en casa. Por eso necesitamos que la palabra nos sea revelada. Se cumplió la palabra. Hoy ya tenemos un lugar similar allá. Viene la gente y dice: es un tlane chiquito. Porque fue una palabra que nos dieron y creímos y estamos caminando sobre esa palabra. Porque la palabra es viva. Por eso tú necesitas una palabra y verte a la distancia. Porque si tú no logras verte, no vas a llegar al Estadio Azteca. Hola, yo sé que parece loco. Yo te digo que para mí también, pero es algo que no sé si lo puso Dios en mi espíritu, no sé, pero tengo eso antes de que abriéramos la iglesia. Quizá para nosotros fue una locura, pero para el cielo dijeron sí. ¿Cuántos éramos ese día, amor? ¿Como 3, 4? Y estábamos en una junta de discipulado y se iban a hacer ¿cómo eran? Reuniones por zonas. Y a ver, la zona de Tlalnepantla, como 200 personas. Hoy la zona de, no sé, Gustavo Vaz o lo que sea. Y después, no, la zona de Tlalpan, ¿no?
3, 4 tristes tigres ahí. Y no sé cómo salió, cómo sucedió, y salió algo de, no, pues ¿dónde nos podemos congregar? No, es que la ciudad está muy complicada. Pues el único lugar, pues está el Estadio Azul, el Estadio de los Pumas, ¿cómo se llama? La de Toros, y pues el más grande es el Estadio Azteca. Así fue como salió, y algo pasó ahí. Sí, amén. ¿Quién sabe cómo fue? Así como que, a ver, ¿qué dijimos? Y de ahí para acá nos ha estado trayendo visiones el Espíritu. Así como diciendo, no se les olvide, parece una locura, pero si no lo logramos ver, si no lo creemos, ¿quién? Así es que dile que está a tu lado, te necesitamos. 1, para servir allá, y 2, para que traigas gente para que lo podamos llenar. Así es que predica el evangelio. Usa la palabra es viva. Dile, Señor, dame una palabra. ¿Cuántos han recibido una palabra de bendición aquí en la iglesia? Y tú dices, bueno, esto nadie lo sabía. Pues Dios sí lo sabe. Y puedes recibir todos los días una palabra de Dios si tú lo quieres, porque no es eventual. Diario teníamos que dar testimonios aquí, porque hemos recibido palabras, milagros y un montón de cosas. Entonces la palabra cumple su propósito. Isaías 55 del 10 al 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, mira que ha descendido la lluvia bien cañón, y no vuelve a ella, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿De dónde sale? No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que le envié. Y si tú has recibido una palabra, te tengo buenas noticias. Tiene que producir algo, se empezó a germinar y tú la tienes que empezar a regar, la tienes que empezar a abonar para que esa palabra dé fruto en tu vida, para que esa palabra dé fruto en tu matrimonio, para que esa palabra dé fruto en donde fue sembrada esa palabra. Pero no regresa vacía, dice. Dios la envió y tiene que producir. Pero para que produzca necesita al agricultor para que mueva la tierra, y ese eres tú. Yo no sé qué has hecho para que la palabra se haga. ¿Qué hemos hecho nosotros? Esa es la pregunta. Para que se pueda. Oye, es que vas a ir a predicar al extranjero. Bueno, ¿ya te metiste a estudiar lenguas? ¿Inglés por lo menos? ¿O estás esperando que el Espíritu Santo te dé el idioma automáticamente? Mira, y sí puede suceder por misericordia, pero pues también haz algo que al cielo le diga, sí le interesa, sí está creyendo la palabra que yo le solté. Tenemos que hacer algo. Cualquier palabra, si no llega, es por algo, tiene un propósito. Entonces dile que está a tu lado, cree tu promesa, porque se va a cumplir. No desmayes, no te canses, sé como niño chiquito. Ya, papá, ya. ¿Cuándo la vas a hacer? ¿Cuándo? ¿Va a ser este domingo? ¿Va a ser en mi oración de madrugada? ¿Va a ser en el grupo Alma? ¿En dónde me vas a dar esa palabra, Señor? Y el Señor te va a sorprender. Siguiente característica, dice que la palabra de Dios es cortante. La palabra tiene la capacidad de penetrar, de separar
lo bueno de lo malo. Dice que separa al espíritu y separa el alma. La palabra es cortante, quiere decir que es tajante. Hasta aquí llegaste. La palabra de Dios tiene que producir eso con el pecado. Ya no más, diga conmigo, ya no más. Esto ya no más. Tiene que ser tajante la palabra. Oye, ¿por qué ya no haces eso? Porque no le agrada a Dios. Punto. Oh, es que no me dejan en la iglesia. No, la palabra te tiene que confrontar y decir, esto no, calladito, ya no grites, ya no te pelees, ya no airaos, pero no pequéis, no se ponga vuestro enojo, el sol sobre nuestro enojo. Mira, si saben la palabra, sí se le reveló. La palabra confronta. Yo era de los de candelil de la calle, oscuridad de mi casa. Y la palabra que me soltó su pastora fue tajante. Se fue a mentorear, Dios le habló. ¿Cuál es la palabra que me diste? ¿Cómo se llama? ¿Segunda de qué? El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Ay, nomás para que veas qué palabra me dio. Y fue tajante. ¡Pah! Sume. Y yo así como que, no manches, sí es cierto. Y lo que es peor, soy peor que un incrédulo. Señor, si te pasaste con esta palabra, por lo menos hubiera sido un buen creyente. Peor que un incrédulo. Primera de Timoteo 5:8. Si la pueden poner ahí para algunos. Porque si alguno no provee para los suyos, es mayormente para los de su casa, han negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Ya ves por qué luego no viene la familia? Primero tenemos que dar testimonio en nuestra casa. Tenemos que dar testimonio con nuestros hijos. Tenemos que dar testimonio con los vecinos. Háganse conmigo, amén para adentro. Ouch. Entonces necesitamos una palabra, porque la palabra confronta. La palabra te confronta la verdad. Esta es la verdad. Por eso es cuando vienes a la iglesia, cuando la palabra es confrontada, primero lo que piensas es, ay, él, el que me invitó, le habló de mi vida. No, papá. Dios te está confrontando a través de su palabra. Porque toda la filosofía, toda la cultura que traes no es del reino, es de este mundo. Y todo este mundo, la mayor parte, está al revés que el reino de los cielos. Si te hicieron algo, aquí te dice, bueno, la ley también decía ojo por ojo y diente por diente, pero Jesús vino a decir, pon la otra mejilla. Si el romano, porque por ley romana tenían los centuriones, los de alto nivel, tenían el derecho de decirle a los judíos, llévate mis cosas una milla extra. Y por eso Jesús dijo, otra milla más, para que vean, para que se les quite. Ama a tus enemigos, ora por los que te ultrajan. Esa es la verdad, y la verdad confronta, perdona. Señor, perdona, no saben lo que hacen. Confronta la palabra.
pero la verdad te hará libre. Eso es lo mejor, que vas a poder después abrazar al hermanito que te traicionó. Y no nada más eso, porque dice que el que encubre su pecado no prosperará. Entonces, si tú lo expones, la prosperidad que dice la palabra van a empezar a manifestarse en tu vida. Por eso necesitamos que la palabra se nos revele y caminar sobre esa verdad. Amén. Entonces la palabra también confronta, ¿verdad? Dice que es una espada de dos filos. Esta me encanta un montón. Porque mira, aprendes más cuando das una clase, una enseñanza, una prédica, porque la palabra es de dos filos. Señor, ¿qué les voy a dar? Te preparas, haces tu bosquejo, lo que tú quieras, y cuando sueltas la palabra, ay Dios, esto es para mí. Eso está padre. Por eso a mí me encanta dar clases, porque aprende uno más. ¿Tú crees que estás enseñándole a tus alumnos? No. Estás también tú siendo edificado. Decir, ay, esta no la había entendido así. Porque es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea que aquí te quita lo almático, porque el alma con el espíritu no se llevan. Hoy no me siento bien para alabarle a Dios. ¿Y quién te dijo que necesitas sentirte bien? Nosotros le alabamos porque Él merece toda alabanza y toda adoración. Dile que está a tu lado, no le alabamos por lo que nos da, sino por lo que Él es. Porque Él no tiene ninguna necesidad de darnos. Él no tendría, pero Él es misericordioso. Es como cuando tus hijos nos conquistan, nos rompen el corazón y no les puedes decir que no. Hay veces que dices, híjole, pero es que se portó mal, pero no sé por qué no se lo puedo negar. Dice la palabra que si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas, cuánto más Él, que Él es bueno, no nos dará todas las cosas. Si ya dio lo que tanto vale, que es a su Hijo unigénito, para que todos tuviéramos vida eterna, ¿cuánto más no te dará todo lo que le pidas? Pero se tiene que revelar para entenderlo y comprenderlo. Porque no podemos vivir de las promesas o de las palabras reveladas de otros. Me acuerdo cuando a la pastora se le revelaron las imágenes. Estábamos en la iglesia, llevaba sus aretes ¿cómo se llama? De rosario, llevaba su rosario en la iglesia. Y de repente empieza a leer y me dice, ¿ya viste? Y me golpea. Yo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Estábamos en la prédica o en la alabanza, no sé. Aquí dice que hay otros dioses. Y yo, sí. Pero ya viste, aquí, sí. Y ya quería hacer revolución en las iglesias católicas. Tiene que ser revelada la palabra para que pueda haber un efecto y poder vivir. Yo no sé qué palabra se te tiene que revelar. No sé en qué área, pero se te tiene que revelar. En la identidad eres hijo. Así lo dice la palabra, que el Espíritu mismo de Dios dará testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y cuando se te revela la palabra, puedes entrar al lugar santísimo, entrar al regazo, a las cámaras de amor, como dice la letra, y no quedarte afuera, así como cuando
¿cómo se llama cuando vas con las guitarras y a dar serenata? Que también es padre, ¿no? Adorar a Dios, pero imagínate que le des una serenata a Dios tan hermosa que Él descienda. ¿Quiénes dieron serenata? No me levanten la mano, pero de los que dieron serenata, ¿quiénes no les abrieron la puerta? ¿Qué sentiste? ¿Que te aventaron una cubeta con agua? O qué sé yo, o que te salió con el machete o con la pistola o algo. ¿Qué sentiste? Ahora los que lo hicieron y les abrieron las puertas, pues es lo mismo. Imagínate aquí adorando de manera personal y que Él diga: oh, me agradaron esas palabras que me dijo, voy a descender. Pues no manches. Dile que está de lo que te estás perdiendo. Porque hay quienes, es que está bien aburrida, no, los músicos no ensayaron, no es la que me dio, y un montón de cosas que pueden pasar. No, la palabra dice que Él habita en medio de la alabanza. No dice que si tocan bien o que eso ayuda, pero tú tienes que venir porque me voy a encontrar en la adoración. Quizás me encuentre esa palabra en su adoración. Mientras estoy bailándole, quizás ahí Dios me hable. ¿Cuántos no conquistaron a una mujer bailando? Quizás ahí puedas conquistar tu palabra, tu promesa. Tú no sabes cómo Dios puede actuar, pero es su palabra. Tenemos que creer que hace efecto. Algún día va a tener que suceder. Dos filos, porque es una condición interna donde solamente Él puede meterse. Hay cosas que solamente Él lo sabe, que cómo las vivimos, qué fue lo que sucedió, y solamente Él las puede sanar. Deja que penetre esa palabra, deja que penetre el Espíritu. La siguiente característica es que penetra, y eso habla de profundidades. Es como un bisturí. El bisturí en un cuerpo, ¿para qué sirve el bisturí? Para cortar así perfectamente, para extirpar lo que no sirve, el cáncer, por ejemplo, o un órgano que necesita. Hoy ya la tecnología con el láser, ¿no? Láser estético. Eso es lo que hace la palabra. Es como un bisturí que solamente ahí donde solamente Dios puede meterse ahí. Deja que Él haga una cirugía en esa herida. No la cargues. Deja que Él penetre. Y es que es doloroso, pero ya no te va a causar daño. ¿Alguien ha estado cerca de una persona que necesite diálisis o cosas así? Es triste, ¿no? A veces ya no sabes si orar para que Dios se lo lleve del sufrimiento o para que esté aquí. Yo tengo dos teorías, no sé. Una, yo digo, no ha llegado a cumplir su propósito. O la otra está esperando para que se ponga cuentas. Ambos, tanto el que sufre o el familiar que está bien, como el que está sufriendo. Es triste, pero así es la palabra. Ya no cargues con ese dolor, que es más, ni te pertenece. Porque Jesús llevó todas nuestras dolencias en la cruz, llevó todas nuestras enfermedades en la cruz, llevó todas nuestras crisis en la cruz, llevó todo el enojo ahí en la cruz, todo lo llevó. Dice que
que exhibió públicamente a todo principado, a todo demonio en la cruz del Calvario, diciendo: ya no debes nada, nada te pertenece. Lleva tus problemas a la cruz y diles: hasta aquí llegaste, ya no tienes poder, ya no tienes autoridad sobre mi vida, ya no tienes autoridad sobre mis hijos, ya no tienes autoridad sobre mi escuela, ya no tienes autoridad en ninguna parte, porque Dios, Él lo puso ahí en la cruz, exhibiéndolos. Y creer esa palabra, y caminar sobre esa palabra, y caminar sobre esa promesa. Tiene que ser revelada la palabra. Lleva ahí tus problemas, amada iglesia. Es tan sencillo. Suelta, perdona, olvida y vamos para adelante. Penetra hasta lo más profundo. Por eso dice que la oración del justo puede mucho. Tú puedes más orando, intercediendo, creyendo la palabra. Pero pues déjate guiar por Él, ¿no? Porque habrá momentos que te va a decir: no hables. Habrá momentos que te va a decir: acciona. Habrá momentos que te diga: haz actos proféticos. Habrá momentos que te diga: ve y abrázalo. Habrá momentos que te diga: ve y siémbrale algo. Algo tiene que hacer. Estaba viendo en la madrugada ahí el Facebook, y me salió un testimonio de un pastor que dice que a las 3 de la mañana se levanta y el Espíritu Santo le dice: vas a abrir la ventana y vas a gritar lo más fuerte que puedas: Dios te ama. Y que el pastor le decía: Espíritu Santo, son las 3 de la mañana, voy a levantar a todos los vecinos. 2 minutos y el Espíritu Santo: levántate, abre la ventana y grita: Dios te ama. No, Señor, pues van a salir todos los del vecindad, todos los del departamento, van a venir a tocar la puerta y se van a enojar conmigo. 5 minutos y el Espíritu ya más fuerte: te estoy diciendo que te levantes y que grites: Dios te ama. Dice: bueno, yo creo que escuché una de mis prédicas, dijo: el que obedece no se equivoca. Y entonces dice que se levanta y que grita: Dios te ama. Dice: bueno, yo ya cumplí. 2 minutos y tocan a la puerta. Dice: chin, ya llegó la policía. Ya llegaron los vecinos a quejarse. Y abre la puerta y es un señor y le dice, y venía llorando, y le dice: ¿usted es pastor? O creo que así le dice. Sí, ¿y ahora qué hice? No, es que yo ahorita ya tenía una soga en el cuello y dije: Señor, Dios, si tú existes, háblame, dime que tú me amas, demuéstrame que tú me amas. Y entonces escuché una voz que gritó: Dios te ama. Y bajé y quiero entregarle mi vida al Señor, porque yo sé que Él me ama. Vamos a darle un aplauso a Dios. Que la palabra está viva, causa un efecto. Entonces dile que está a tu lado: ya no hay que callar, ya no callemos. Entonces la palabra de Dios tiene la capacidad de separar lo malo de lo bueno. Para eso te va a ayudar. La palabra te va a revelar las áreas que necesitan arrepentimiento en tu vida.
La siguiente característica es que discierne. Y la palabra discernir quiere decir capaz de juzgar. Dile al que está a tu lado, si tú disciernes tendrás la capacidad de juzgar, no de juzgar a las personas. Podrás juzgar qué es bueno, qué es malo. Pero la palabra de discernimiento está más profunda, porque la palabra discernir es que tengas la capacidad de discernir lo falso y lo verdadero. Lo que penetra es discierne lo bueno de lo malo. Pero discernir un espíritu es diferente. Discernir un ambiente es diferente. Y si tú estás lleno de la palabra, tú puedes guerrear en el espíritu y cambiar los ambientes. Ay, ¿por qué hoy me siento triste? Discierne si es del alma o es del espíritu. Ay, ¿por qué entré a este lugar y me empezó a doler la cabeza? Discierne contra qué espíritu vas a pelear, a quién vas a echar fuera. No te unas. Si en lo natural, cuando hay una bronca, se te sube la ribilubina, imagínate en lo espiritual. Y más si es de nuestra familia. Se sube automáticamente y sale el Gollum que llevamos dentro. Si alguien vio la de los anillos, el Gollum, ¿cómo decía el Gollum? Mi señor. Golpee, mi señor. Sí, porque dice la escritura que es mejor dar que recibir. Ahí sí aplicamos la palabra, ¿eh? Pero esa no es la verdad. Lo habla en otro contexto. Es más, hacemos el quíntuple. 1, 2, 3, 4, 5. Porque David con 5 piedras venció a Goliat. Por eso le di en la frente, para noquearlo. Dice que la palabra discierne y discierne los ambientes. Y si tú estás impregnado en la palabra, vas a discernir cuando Él está aquí. Porque Él está vivo. Si Él dice que Él habita en la alabanza de su pueblo, es porque Él está aquí. Solo que no lo puedes discernir. Porque lo tienes que discernir, dice la palabra, que con el espíritu. Porque por los que no lo disciernen con el espíritu, para ellos son locura. Ay, mira esos locos brincando, saltando, revolcándose, hablando en idiomas raros. Ha de ser demoníaco aquí. Lo que pasa es que no tienes el discernimiento del Espíritu de Dios. Y no es que seamos místicos, sino que más bien nuestra cultura mística nos transgiversó todo. Tu oración sube como incienso, no el polvito que avientas. Vamos a poner nuestros inciensos en la casa. No, papá, ora. Es incienso, no. Ora para que las oraciones suban como olor fragante a la presencia de Dios. Son tus oraciones las que suben a la presencia de Dios, no el incienso que pones. No te confundas. Discernimiento. Necesitamos discernir lo falso de lo verdadero, porque ahora a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno.
Y si tú no disciernes, vas a caer en el sistema. Vas a caer en la ideología. Hoy hay muchas ideologías. ¿Son qué? Ideas, pero no verdades. Pero eso se llaman ideologías. Es que yo creo. No, aquí hay una verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. No hay intermediarios. ¿Quieres vida? Ve con Jesús. ¿Quieres la verdad? Ve a la palabra. Búscalo a Él. Él es la plenitud. Por Él fueron hechas todas las cosas. Todo lo que fue creado fue por Él y para Él, para glorificar al Padre. Porque cuando tú glorificas a Jesús, el Padre es glorificado. Todo fue creado por Él. ¿Y sabes quién se puso de acuerdo con Dios? El Espíritu Santo. Porque estaba la tierra desordenada y vacía. Y dice: este lugar no puede estar aquí mi hijo. Vamos a hacer algo extraordinario para que Él pueda estar en la tierra. Y entonces dijo: sea la luz. Y fue la luz, y el Espíritu Santo empezó a obrar con Dios. Por la palabra fueron hechas todas las cosas. Entonces, ¿qué tanto no podemos hacer con nuestra boca? ¿Cuándo se activa nuestra palabra? Cuando está alineada la palabra de Dios. Imagínate que ese se muera. Esa no es voluntad de Dios, porque unos creen que creen escuchar a Dios o que Dios les habla. Pero te tengo malas noticias: también habla tu alma y también habla el diablo. Y necesitas discernimiento para saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Para discernir. Porque Dios no te va a decir: ve y mata a alguien, cuando Él es el dador de vida. ¿Por qué lo hiciste? Es que Dios me dijo que lo matara. Es que soy del Antiguo Testamento. Te aviso. Para eso mandó a Jesús, para que ninguno se pierda. Es que Dios me dijo que ya no trabaje. Ah, caray. La palabra dice que el que no trabaja, que no coma. Así es que, jóvenes, ¿quieres un plato en tu casa? Trabájale. Haz quehacer, ayuda con las labores del hogar, tiende tu cama, recoge tus juguetes. Y Dios te va a bendecir. Porque no nada más estás trabajando en tu casa, en tu hogar, sino que aparte estás honrando a tus padres. Doble efecto. Dios te puede sorprender, porque así es la palabra. Entonces necesitamos que la palabra nos traiga discernimiento. ¿Qué va a discernir? Primeramente nuestros pensamientos. Isaías 55 del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dile al que está a tu lado: entonces nuestros pensamientos se tienen que filtrar a través de su palabra.
Porque si tus pensamientos te dicen que no puedes, te tengo buenas noticias. Dice la palabra que todo lo puedes en Cristo Jesús, que te fortalece. Fíltralos. Filtra esos pensamientos que te llegan. No lo voy a lograr. No soy, no tengo. Filtra tus pensamientos, a ver qué dice Dios en su palabra. ¿Qué está diciendo esto de mí? Es que me siento cabizbajo. Escudriña la escritura, dile: Padre, dame una palabra que me pueda levantar, que pueda quitar esa mentira de mi mente, porque esos pensamientos no vienen de mí. Vienen pensamientos que fueron infiltrados por tus padres. Bien, hay pensamientos que fueron infiltrados por gente en autoridad. Hay pensamientos que vienen infiltrados por alguien que te quiere dañar. Pero la palabra de Dios te va a decir la verdad. Filtra esos pensamientos. Fíltralos. Porque sus pensamientos son diferentes a los de este mundo. No vas a poder, no lo vas a lograr, te dijeron en la escuela. Quizás lo dijeron tus papás. Filtra tus pensamientos. Apaga esos dardos incendiarios del enemigo. Filtra los pensamientos. Ahora hay otros pensamientos más malos, mira. Esos pensamientos son almáticos, son light. Pero cómo nos dañan, no nos dejan. No, estás fea. Filtra esos pensamientos, porque la palabra de Dios dice otra cosa, que fuiste diseñada a la imagen de Dios. Y entonces te paras en el espejo y le dices: chulada de bendición que hizo Dios. Filtra esos pensamientos equivocados. Fíltralos. Nadie te quiere. Filtra esos pensamientos, porque en que tu padre y tu madre te dejan, Dios te toma. Dile que no estás solo. Filtra esos pensamientos. Filtra todo pensamiento. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daos al fin que esperáis. Entonces, a veces nuestros pensamientos tienen que ser confrontados con la palabra de Dios. Dile que está a tu lado: para discernir si viene del diablo, tienes que filtrarlos por la palabra. Porque Dios nunca te va a dar una palabra que vaya en contra de su palabra. Filtra. Hay pensamientos que se tienen que confrontar. A ver, estoy sintiendo esto de hacer. Estoy sintiendo de golpear, estoy sintiendo la ira me está ganando. Hay algo que me están dando ganas de sacar una 344, no sé. Fíltralo. Me están dando ganas de soltar la toalla, me están dando ganas de irme a escapar. ¿Cuántos no han pensado así? No, ya me voy a quitar la vida, ya. Es más para que me valoren. Hay pensamientos que tenemos que confrontarlo con la palabra, porque van más allá de lo que dice la Escritura. Pues dije, los otros son like. No, esto ya es otras en ligas mayores. Y estas se tienen que confrontar con la palabra también. Tienen que ser confrontadas. A ver, ¿por qué estás pensando así? ¿Cómo que te quieres ir? A ver, ¿qué dice la palabra? ¿No que eres proveedor? Aguántese. Es más, acuérdate que cuando Eva se comió el fruto, no fue con la mujer, fue con Adán.
Entonces, aunque te vayas a Monterrey, Dios te va a alcanzar y te va a decir: ¿qué óvole? Acuérdate de Jonás. No me acuerdo, Señor. Si predicaste de él, ¿cómo no? Diste una serie. ¿Quieres que te vomite al propósito? No, ya con esa, ¿verdad? Ya, ¿para qué? Imagínense si me voy hasta Apocalipsis. Viene la ira de Dios. Y ya, Señor, perdóname, quita estos pensamientos que traigo aquí. No lo sé qué es, algo que no sé por qué entró, no sé por qué penetró, pero ayúdame, por favor. Y ya. Pero hay pensamientos que se tienen que confrontar. Confronta la enfermedad. Sí, ahí está. Ya me voy a morir. ¿Quién dijo? ¿El doctor? ¿Le crees más al doctor que al dador de vida? Confronta. Hay pensamientos que se tienen que confrontar, porque todavía hay cosas por vivir. La promesa es de que vamos a ver hasta nuestra cuarta generación. Señor, que no se apaguen mis ojos. Señor, que estoy aprendiendo de esto, porque tengo una palabra que yo tengo que ver a mi cuarta generación. Mis ojos no se van a cerrar hasta ver. Porque así sucedió con alguien en la Biblia, que ahorita se me olvidó el nombre. Que cuando Jesús nació y fue el 8º día, lo fueron a presentar al templo, y entonces el que tenía la promesa dijo: este es el Hijo de Dios. Cumplió su promesa. Yo no sé cuánta edad tendría ya esa persona ahí en el templo, esperando la promesa. Hay pensamientos que tienen que ser confrontados. Amén. La palabra discierne las intenciones del corazón. Jeremías 17, del 9 al 10, y con esto terminamos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dile al que está a tu lado: el evangelio es personal. ¿Por qué a otros les va mejor que a mí? ¿Con qué intención haces lo que haces? ¿Con qué intención te juntas con las personas que te juntas? ¿Con qué intención estás sirviendo a la iglesia? ¿Con qué intención te casaste con esa persona? Pues es que me iba a quitar de pobre. Lo que pasa es que no tenemos discernimiento, porque todo lo que él era de su papá, era de sus padres, o es de sus padres. Yo así le dije a la pastora cuando digo: oye, se me hace que a ti, tu mamá era de esas personas que decía: cásate con él, porque mira, te va a ir bien. Tiene coche. De la colonia es el que tiene 2 coches. Está estudiando una carrera. Ya sabes, me aventé el metro, ¿ah? Le digo: pero sinceramente yo no tenía nada. Qué triste. Ahora, ya con el caminar de Dios, les digo ahora a los jóvenes: ¿te vas a casar con esta persona? ¿Ya viste lo que trae su línea sanguínea? Tranquilos. Y no nada más de la línea sanguínea del padre, sino también de la madre.
¿Estás dispuesto a pelear junto con ella para que tú rompas con esas cadenas? Más las tuyas, papá. Porque tú también tienes una línea sanguínea. Y no está muy bonita si eres de los primeros en Cristo Jesús. Ya los que llevan 3, aunque no es una garantía, ¿verdad? Porque hay quienes son de cuna, pero pues no han tenido buen testimonio. ¿La pensarías para casarte, verdad? Te tengo buenas noticias. En Cristo se rompen esas maldiciones. Hay que pelear, claro, pero tú te paras y le dices firme: hasta aquí llegas. En mi familia no va a haber divorcio. Y te paras. ¿Y hay broncas? Sí. ¿Hay discusiones? También. Pero hay una palabra que sobrepasa esas circunstancias. Dice: a mí yo de aquí no me muevo. Yo de aquí, dice la palabra, que yo me voy a ver como viejito, con mi esposa viejita, con mi amigo, con mi primo, yo ahí con un coquito y estar. ¿Te acuerdas de la palabra de Dios? ¿Te acuerdas cómo decíamos otra vez Génesis, Pastor Felipe? ¿Te acuerdas? Yo todavía sigo soñando con eso, que vamos a estar viejitos sin dientes y estar sentados y decir: ay, tengo una revelación, Pastor Felipe. ¿Cuál? Génesis. Ay, otra vez Génesis. Es que ya estoy viendo la luz. Ay, vámonos juntos al arrebatamiento. Necesitamos discernimiento, porque el mundo te dice: no vayas a la luz, te vas a morir. Pero la palabra dice que Jesús es la luz. Mejor dile a tu familiar, si estás en la plancha y ves la luz, arrepiéntete y dile que sí, para que seas salvo. Esa es una de mis teorías. ¿Y ya se salvó una vida ahí? Porque dice la Escritura que Jesús es la luz y nosotros también somos la luz del mundo. Solo la diferencia es que nosotros no somos los salvadores, pero sí podemos hacer mucho para que otros se salven. Hacemos mucho. Cada palabra que tú le diste y que tú le soltaste, Juanito, quedó orbitando ahí y no regresó vacía. No fue en vano, cumplió su propósito. Así es que hiciste lo que tenías que hacer. Lo que tenías que hacer. Y recibe paz ahí en tu espíritu y en tu alma. Échale. Vamos a ponernos de pie y que la palabra sea, que Dios hoy te traiga una palabra y que puedas tú caminar con esa palabra. Que la palabra hoy te venga a confrontar. Que la palabra hoy pueda venir a traer revelación. Que el Espíritu Santo te recuerde esa palabra. Y si esa palabra para ti, tú creías que estaba muerta, te tengo buenas noticias. Se la va a resucitar el día de hoy. Soto rabakeira mamamashem. Te voy a dar una palabra, iglesia, que Dios me dio. Y le pregunté: Padre, ¿para quién es esta palabra?
Amos 9:11. Este es para ti, iglesia. Amos 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Y hoy puede ser tu día de que lo que estaba caído pueda ser reedificado, pueda ser levantado por Dios, por su palabra, por su espíritu. Aquello que el enemigo tiró, hoy te tengo buenas noticias. Dios mismo va a levantar, Dios mismo va a restaurar, Dios mismo va a construir. Él lo va a hacer, Él lo va a hacer por ti, Él lo va a hacer por ti. Va a cerrar toda puerta del enemigo, va a cerrar toda puerta por donde se ha infiltrado la palabra equivocada. El Señor te va a levantar, Él te va a levantar una vez más. Vas a volver a creer, vas a volver a apasionarte, vas a volver a danzar, vas a volver a creer, vas a volver a disfrutar las maravillas. Cuando lo conociste por primera vez, vas a volver a reír, vas a volver a soñar, vas a volver alegre, vas a volver con danza, vas a volver. Oh Rama Mama Kere BBC, oh Re Bebeke. Él levanta lo que está caído en tu cuerpo, Él levanta lo que está caído en tu alma, Él levanta lo que está caído en tu espíritu. Él te levanta el día de hoy, Él mismo te levanta, Él mismo alza tus brazos, Él mismo alza. Oh Rama Kere Bebebe, oh Rama Makaira Mama Mamako, Soto Rama Mama Make. Te levantas, hoy te levantas, hoy te levantas, hoy te levantas de la condición, hoy te levantas. Shoto Rama Mama Kere Bebeke. Hoy la palabra penetra, hoy se va esa herida, hoy se va esa herida. Soto Rama Mama Mama Kere Bebeke. Hoy la palabra te confronta y te transforma. Hoy la palabra penetra. Oh, re, bebé, que hoy la palabra penetra y te separa el alma del espíritu y sana tu alma, sana tu mente y edifica tu espíritu y te revela secretos. Socorrama que bebé. Necesitas una palabra. Necesitas una palabra. Pídele una palabra. Pídele una palabra. Porque ahorita se van a acercar los de la escuela del Espíritu Santo y te van a soltar una palabra. Soto Rabakama Mamamash. Espíritu Santo, habla a través de los servidores de la escuela del Espíritu Santo y que suelten una palabra certera, que suelten una palabra viva, que suelten una palabra, Señor, que penetre hasta partir el alma. Espíritu Santo, obra. Shoto rababakama mama soto rebebeke. Soto rebebeke rebebeshe. Shore bebebeke. Los de la escuela del Espíritu Santo pueden orar por esa persona. Oh rebebeke, suéltale una palabra.
Shoto rama kere bebe 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 ke. Desde hace 8 días el Señor me dio una palabra, pero por alguna razón no la di. Y toda la semana me ha tenido inquieta. Dice el Señor que eres de su linaje, que te ha coronado con la corona de la victoria porque eres su hijo, pero que tú tiras tu corona cada vez que quieres. Cuando te enojas con un hermano porque supiste que habló mal de ti, dejas tu servicio, avientas tu corona. Cuando no quieres hacer nada, estás tirando tu corona, dice el Señor. Cuando estás inconforme con algo, estás tirando tu corona, dice el Señor. Es por eso que hoy te digo que la venida del Señor está pronta y que quiere encontrarte sirviendo para que no te diga siervo inútil. Por eso, hermanos, en esta mañana, en el nombre de Jesús, les digo que tenemos que servir. Los hermanos que no están cooperando en lo que se vende en la tiendita, haciendo su talento, que lo hagan. El que no limpia, que limpie. El que no cante, que cante. El que no sirva, que sirva, porque la fe sin obras está muerta, dice el Señor. Y yo te quiero ver servir, dice el Señor. Yo te quiero ver activo. No te quiero venir a ver cada domingo, sentarte a tu silla, escuchar y volverte a ir de la misma manera, dice el Señor. Porque yo tengo para ti grandes cosas, pero tú estás impidiendo que el fruto florezca, la planta, y dé el fruto que tú tienes que dar, dice el Señor. Apresúrate, ya no te sientas cansado, porque hoy renuevo tus fuerzas. Ya no sientas que no puedes, porque hoy te doy fuerza de búfalo, dice el Señor. Porque hoy tienes que estar activo. Abre tu casa para un grupo, reúnete en un grupo. No te quedes sin hacer nada, dice el Señor, porque yo vengo pronto y quiero que tú vengas conmigo, dice el Señor. Habla, Espíritu Santo. Muévete, Espíritu Santo. Nos despedimos de los que están en las redes sociales. Bendiciones. Recibe la palabra de vida. Recibe la palabra de sanidad. Recibe la palabra de milagro. Recibe la palabra de Dios que te edifica, que te transforma. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.